En la penumbra de la posguerra, se despliega un oscuro velo sobre los hijos de los altos rangos de la milicia nazi, cuyas vidas quedaron marcadas por las sombras de los crímenes perpetrados por sus progenitores. Aunque los hijos no deben cargar con el peso de los pecados de sus padres, muchos combatientes y víctimas del Holocausto, al pensar en Goebbels, Himmler y Göring, se atemorizan, lo describen como monstruos deshumanizados y llegan a pensar que sus hijos pueden llegar a ser así, de tal palo, tal astilla. Así dice un refrán muy popular, pero te sorprenderá los diferentes caminos que tomaron los hijos del nazismo. Desde cooperar con criminales de guerra ayudándolos a escapar a odiar la memoria de su padre y abrazar el sacerdocio. En este video pondrá a descubierto quiénes eran y qué camino tomaron los hijos de los jerarcas nazi. Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierda ninguno de nuestro contenido. Ahora sí empecemos. Los herederos de los jerarcas nazis, testigos de las mayores atrocidades perpetradas antes y durante la Segunda Guerra Mundial, optaron por caminos diversos al evaluar las acciones cuestionables de sus padres. En su mayoría, eligieron el sendero más cómodo, el de la incredulidad, quizás más por autopreservación que por un juicio moral fundamentado. Otros, sin embargo, demostraron ser tan fanáticos y despiadados como sus progenitores, llevando consigo la posibilidad de haber cometido atrocidades igualmente horribles, o incluso peores, de haber tenido la oportunidad. Uno de los episodios más siniestros en esta saga familiar fue protagonizado por Gudrun Himmler, quien se entregó a la tarea de auxiliar a los mayores verdugos nazis en aprietos durante el turbulento periodo posbélico. Mientras algunos hijos se vieron abrumados por la culpa y buscaron consuelo espiritual, como el caso de Martin Adolf Bormann, hijo de Martin Bormann, quien abrazó el sacerdocio y se convirtió en misionero en África, otros descendientes compartieron la misma sombra tenebrosa que sus padres, perpetuando la senda del mal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para continuar explorando este sombrío recorrido por la historia. Número 1. Rolf Mengele, el hijo de Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte. Josef Mengele emprendía experimentos atroces con los prisioneros, determinando quiénes serían destinados a la implacable cámara de gas. Sin embargo, tras el velo de este oscuro capítulo, surge un intrigante episodio familiar. En 1944, mientras Mengele buscaba refugio en Sudamérica, su hijo de 1 año de edad, fruto de la unión con Irene Schönbein, fue criado por su madre y abuelos en la desolación de la posguerra alemana. El pequeño Rolf vivió en la penumbra de un secreto que no pudo permanecer oculto por mucho tiempo. La verdad sobre su progenitor, el infame Josef Mengele, se reveló inevitablemente no por amor filial, sino como una oscura curiosidad que se afianzó en el corazón del joven. En 1977, en las tierras lejanas de Brasil, se gestó un encuentro trascendental entre padre e hijo. Rolf Mengele, movido por una intrépida determinación, viajó con un pasaporte usurpado en busca de respuestas a los insondables crímenes que se atribuían a su progenitor. En medio de una conversación marcada por la dramática sombra de Auschwitz, el anciano Mengele, ya de 66 años, se defendió, alegando que su labor se limitaba a determinar la aptitud para el trabajo. El desgarrador diálogo entre padre e hijo dejó al descubierto la incapacidad de comprender la monstruosidad de los actos perpetrados en el pasado. Rolf Mengele, en un acto de dolorosa sinceridad, repudió las justificaciones paternas, declarando con firmeza su desconcierto ante la capacidad humana de perpetrar tales atrocidades. A pesar de este juicio interno, nunca flaqueó en su lealtad filial. 2 años después de ese cruento encuentro, el Ángel de la Muerte encontró un destino singular en las aguas brasileñas, pereciendo ahogado tras un accidente cerebral mientras nadaba. En los años subsiguientes, Rolf Mengele optó por abandonar el apellido que lo vinculaba a tan infame legado, adoptando el de su esposa como una forma de redención y distanciamiento de la infamia que marcó su linaje. En estas intrincadas conexiones familiares se revela la cruda paradoja de una búsqueda de verdad en medio de la oscuridad de la historia. Número 2. Los hijos de Joseph Goebbels. En los aciagos días finales del Tercer Reich, la desmesurada devoción de Joseph y Magda Goebbels los condujo a envenenar a sus 6 hijos antes de consumar su propio destino trágico. Joseph Goebbels,
el astuto ministro de propaganda del régimen hitleriano, emergió como una figura inusual dentro de las filas nazis. Marcado por una cojera desde la infancia, producto de una pierna desproporcionadamente más larga que la otra, se vio rechazado en sus intentos de combatir en la Primera Guerra Mundial debido a esta limitación física, en desacuerdo con la doctrina de superioridad racial del Reich. A pesar de este contratiempo, su destreza comunicativa y su servilismo inquebrantable le granjearon la aceptación de los nazis. En 1931 contrajo matrimonio con Magda Behren, una divorciada cuyo fervor por el nazismo superó incluso al de Goebbels. Magda, anteriormente casada con el industrial Günther Quandt entre el año 1920 y 1929, y madre de Harald Quandt, canalizó su fanatismo al punto de orquestar personalmente el trágico destino de sus 6 hijos. Los descendientes del matrimonio Goebbels, Heidrun, Holdin, Hildegard, Hedwig, Helga y el barón Helmut, todos bautizados con nombres que iniciaban con la letra H como un tributo a Hitler, fueron víctimas de la horrenda decisión parental. Tras el suicidio de Hitler, el 30 de abril de 1945, los Goebbels, convencidos de que la vida carecía de sentido, tomaron la fatídica determinación de seguir sus pasos. El 1 de mayo de ese mismo año, en un búnker adyacente al de Hitler, Magda Goebbels vistió a sus hijos de blanco y solicitó al médico personal del Führer, Ludwig Stumpfegger, que les administrara morfina. Acto seguido, ella misma introdujo ampollas de cianuro en sus bocas, informando luego a su esposo del trágico desenlace. En un sombrío epílogo, Joseph y Magda Goebbels cerraron su propia historia con un último acto de autodestrucción al ingerir el veneno letal. Número 3. Eda Göring, hija de Hermann Göring. El cerebro de Eda Göring permaneció impávido ante los innumerables testimonios y pruebas que revelaban los horrores del régimen nazi. Su último suspiro resonó en el año 2018, mientras aún profesaba admiración por su progenitor, el infame Hermann Göring, un hombre que se alzó como el líder nazi más poderoso después de Hitler, forjando su renombre como un hábil as de la aviación alemana durante la Primera Guerra Mundial, siendo el último comandante de la Luftwaffe, aquella célebre unidad de combate que una vez liderara el Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Tras la derrota alemana en la Gran Guerra, Göring se unió al partido nazi y consolidó su posición al lado de Hitler, especialmente después de resultar herido en el fatídico Porsche cervecero. Ascendió a la cima como comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Sus relaciones personales también fueron parte de su complejo legado. Tras la muerte de su primera esposa, la divorciada sueca Karin von Kantzow, en el año 1931, Göring contrajo matrimonio nuevamente en 1935 con la actriz Emmy Sonnemann. De esta unión nació Eda Göring en 1938, y a pesar de las sombras que oscurecían la reputación de su progenitor, Hermann Göring desplegaba un afecto desmesurado hacia su única hija, colmándola de regalos, entre ellos un palacio de 50 metros, reminiscente de la grandeza de Federico el Grande. En la posguerra, Eda Göring proclamó su apoliticismo, cursó estudios en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y posteriormente se sumergió en el ámbito legal como asistente. Heredó valiosas obras de arte de su padre, adquiridas mediante el despojo a judíos acaudalados durante el régimen nazi. Entre estas obras se destacaba el cuadro Virgen y el Niño, de Lucas Cranach el Viejo. Sin embargo, su fortuna artística se desvaneció en disputas legales tras la guerra. Eda Göring, inquebrantable en su lealtad hacia su progenitor, nunca aceptó la culpabilidad de su padre, afirmando que lo amaba profundamente y que sus únicos recuerdos eran de un amor paternal incondicional. Número 4. Gudrun Himmler, hija de Heinrich Himmler. Heinrich Himmler emerge como el arquitecto maestro del Holocausto, liderando con mano de hierro las temibles fuerzas de la Gestapo y las SS, esa organización paramilitar que ejecutó la política racial del Tercer Reich. Bajo su siniestro mando, más de 6 millones de judíos perecieron en una maquinaria de horror que dejó una cicatriz imborrable en la Europa ocupada por los nazis. Himmler, figura destacada en el Partido Nacional Socialista y uno de los hombres más influyentes en la Alemania nazi, tejía su oscuro legado en las sombras del poder.
En el año 1928, contrajo matrimonio con la enfermera Margaret Bode, engendrando una descendencia ligada al infame apellido. Su hija Gudrun, una niña germana cuya mente fue modelada por los insidiosos principios del nacionalsocialismo, mantuvo su lealtad al régimen hasta su último aliento en 2018. Venerando a su padre criminal, adoptó el nombre de casada, Gudrun Burwitz, solo para evitar inconvenientes. Mientras compartía insensibles paseos con su progenitor por los campos de concentración, donde la crueldad estaba a la vista, nadie en su sano juicio pudiera pensar que el campo de concentración era algo agradable. Pero Gudrun Burwitz escribió en su diario: «Hoy hemos estado paseando por Dachau, y papá me ha enseñado las huertas donde crecen las lechugas, los cereales y los perales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros, eran todos muy bonitos. Al final hemos almorzado muy bien». La caída de Himmler, consumada en el año 1945, con su suicidio mediante una cápsula de cianuro, marcó el inicio de una nueva odisea para Gudrun y su madre. Internadas por los británicos en campos de prisioneros por casi 10 años, hasta su liberación en 1950, emergieron para sumergirse en las sombras, colaborando con organizaciones clandestinas nazis. En su posguerra clandestina, Gudrun canalizó sus esfuerzos para facilitar la huida y supervivencia de nazis en apuros, entre ellos el infame Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, a quien ayudó a escapar hacia Bolivia. Además, extendió su apoyo a Martin Sommer, un sádico oficial de las SS apodado el Verdugo de Buchenwald. Número 5. Niklas Frank. El abogado de Hitler, convertido en criminal de guerra, colgado en 1946 por sus atroces acciones como gobernador de Polonia durante la implacable ocupación alemana. Apodado el Carnicero de Polonia, su fría y calculada crueldad dejó una marca indeleble en la historia. En el año 1925, Hans Frank contrajo matrimonio con Brigitte Herbst, una unión que daría vida a 5 descendientes, las hijas Brigitte y Sigrid Frank, junto con los hijos Michael, Niklas y Norman Frank. Durante el reinado del terror de su esposo en Polonia, Brigitte Frank adoptó el título de la Reina de Polonia. Aunque la relación entre ambos era tumultuosa y Hans Frank consideró abandonarla por su antigua novia de juventud, Brigitte amenazó con preferir la viudez a ser abandonada. Amante del lujo, se rumorea que Brigitte tuvo múltiples amantes y se sometió a abortos para ocultar sus indiscreciones a los ojos de su esposo. Entre las hijas, Sigrid Frank emigró a Sudáfrica manteniendo su lealtad al nazismo hasta su último aliento, mientras que Brigitte optó por el trágico camino del suicidio en 1981. Entre los hijos varones destaca Niklas Frank, renegado de su padre y reconocido escritor. Sus obras, publicadas en revistas como Playboy Star, revelan el odio visceral que alberga hacia Hans Frank. Niklas no escatima en su crítica, destacando el oscuro pasado nazi de su familia. Lo más importante fue que, al principio, era inconsciente. Después fui totalmente consciente. No dejes que este padre te arruine la vida. Portando consigo una imagen de su padre tras la horca, Niklas proclama que esta fotografía es un recordatorio constante de la capacidad humana para la maldad. En un irónico giro, la madre de Niklas también fue objeto de su sátira en el año 2005, burlándose de la ambición desmedida e inconsciencia de las esposas de los jerarcas nazis. En este relato histórico, las sombras de la maldad se extienden sobre la familia Frank, dejando una estela de destrucción y redención a su paso. Número 6. Martin Adolf Bormann, el hijo de Martin Bormann, el hijo del burócrata más influyente del Tercer Reich. Este joven, inmerso en las filas de las juventudes hitlerianas, sucumbió a los remordimientos que su legado familiar le imponía. Motivado por el pesar de un pasado que lo ataba a las sombras del nazismo, optó por un destino inesperado: el sacerdocio y la ardua labor misionera en tierras africanas. Martin Bormann, estratega maestro de la maquinaria burocrática alemana, tejía los hilos del régimen desde su posición como secretario personal de Adolf Hitler. En un gobierno centralizado como el alemán, todas las decisiones convergían en el despacho del líder supremo,
y era Bormann quien moldeaba la realidad, determinando lo que llegaba a ojos de Hitler y lo que quedaba en la penumbra. A mediados del año 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker de Hitler, el joven Bormann, apenas con 15 años, recibió el consejo de escapar. Refugiándose en la seguridad de un granjero en Salzburgo, él eludió el inminente colapso del Reich. Mientras tanto, su padre, Martin Bormann, permaneció leal al lado de Hitler hasta el último suspiro del régimen. Fue testigo del matrimonio del Führer con Eva Braun, ascendió a la posición de jefe del partido nazi y albacea testamentario de Hitler. En el rastro de la posguerra, la desaparición de Martin Bormann se convirtió en un enigma. Aunque una versión lo declaraba muerto, el cazador de nazis Simon Wiesenthal sostenía la creencia de que había huido a Sudamérica. No fue hasta 1973 que se encontró un cadáver, inicialmente identificado como el de Bormann mediante pruebas antropométricas y posteriormente confirmado en 1998 mediante exámenes genéticos. El hijo, Martin Adolf, tomó un camino diferente. Abrazó el sacerdocio católico en el año 1958 y se dedicó a la labor misionera en el Congo. Sin embargo, los estragos de la historia alcanzaron sus huellas, obligándolo a retornar a Alemania en 1964, tras escapar de la rebelión de la Simba. En el año 2013, antes de cerrar los ojos a la vida, confesó con pesar: «Todos los días rezo por las almas de millones de personas que murieron por culpa de mi padre». Estas historias que has presenciado revelan que las acciones atroces de los progenitores pueden proyectar sombras nefastas sobre la vida de sus descendientes, incluso cuando estos conocen los detalles mucho después de su comisión. Algunos hijos defendieron vehementemente a sus padres, mientras que otros cuestionaron sus acciones. Sin embargo, en ambos casos, la sombra de la vergüenza acompañó sus vidas. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos o familiares para que también se enteres sobre qué fue de los hijos de los jerarcas nazis. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.